Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Hoy vamos a hablar de un tema que debíamos llevar todos los productores agropecuarios del país en la sangre, y es el tema de la apicultura. La apicultura, que es la forma de aprovechar un recurso natural que en la mayoría de los casos se pierde, y es el néctar de las flores o los exudados de algunas plantas, que en los cuales se producen los mielatos. Es decir, el negocio de la apicultura debería existir en todas las fincas del país, grandes, medianas o pequeñas. Todos sabemos que las abejas trabajan los 365 días del año, que nosotros tenemos la posibilidad de producir miel de abejas todos los santos días, no como muchos países que son líderes mundiales en la producción de miel y que tienen estaciones. Entonces, debemos volver a retomar esta actividad que no hace mucho tiempo era muy popular en Colombia y que en estos momentos estamos prácticamente extinguiéndola por muchas razones. La principal, la ignorancia de todos los productores, tanto en desperdiciar el recurso natural como en la aplicación irracional de productos para la protección de cultivos que afectan las abejas. Buenos días, mi nombre es Francisco Piedradita, estamos desde el municipio de Caicedonia Valle el día de hoy y vamos a hablarles de mi empresa. Mi empresa se llama Biomieles de Colombia SAS, yo soy el gerente, somos 3 socios y empezamos a través de un proyecto Fondo Emprender. La historia es así, nosotros de alguna manera llegué al sector apícola por mi profesión. Llegué a ser gerente de mercadeo de una empresa que trabajaba con miel. Luego, posteriormente me di cuenta que la miel era un mercado muy interesante en Colombia. Entonces decidí hacer un proyecto Fondo Emprender. Me acerqué al SENA Armenia, ahí tuve el apoyo de los gestores. Me asocié con un compañero de trabajo, un ingeniero agroindustrial. Yo soy ingeniero industrial y decidimos embarcarnos en este proyecto. Inicialmente pasamos el proyecto para construir 200 colmenas en el Quindío y el norte del valle. Y empezamos con esas 200 colmenas el primer año, que fue en el 2014. Empezamos el proyecto Fondo Emprender y al final del año pues hicimos la condonación del proyecto y empezamos con las 200 colmenas en el 2015. El proceso fue interesante, también es difícil, pero lo logramos. Finalmente ese año de alguna manera empezaron los envenenamientos de abejas en el Quindío por el tema de los agroquímicos y tomó la decisión de emigrar la mayoría a los llanos orientales, al municipio de Puerto López. En ese momento entonces nos aliamos con un nuevo apicultor, se llama John Jairo Morales. Con él tuvimos el apoyo para llegar hoy en día a tener 800 colmenas en Puerto López Meta y en otros municipios de la región. En Caicedonia contamos con un criadero y varios apiarios y el resto de la producción la tenemos en el Meta. Llevamos unos 5 años de consolidación. Estamos apostándole al mercado internacional, apostándole al valor agregado y a la calidad. La historia, digamos que nos ha enseñado que las abejas son un sector muy productivo, pero también tienen muchos riesgos y muchos, digamos, problemas. El sector apícola está muy poco desarrollado en Colombia, entonces estamos trabajándole duro a eso. Toda esta experiencia, digamos, de estos 5 años ha sido muy satisfactoria. Hemos trabajado de la mano con muchas personas. Estamos en el colectivo Abejas Vivas a nivel nacional. Estamos luchando por que las abejas no se mueran. Estamos luchando por el medio ambiente. La apicultura es una de las actividades más sostenibles del planeta. Todo lo que entregan las abejas, aparte de la polinización, nos entregan unos productos que son muy benéficos para el ser humano. Y bueno, estamos trabajándole duro a ese tema y buscando, digamos, consolidar el país como un país productor de muy buena miel, de muy buen polen, de unas, digamos, características de calidad, de origen,
para llegar a mercados internacionales y darles más valor al producto. El apoyo de Fondo Emprender fue muy importante. Con ellos aprendimos todo lo que es formulación, el tema de mercadeo, el tema de finanzas, el tema de fortalecimiento empresarial interno. Y hemos recibido mucho apoyo, hemos ido a ruedas de negocios, hemos ido a ferias empresariales. Y bueno, ese proceso sigue. También hemos sido proveedores, nos convertimos en una empresa proveedora de servicios a otros proyectos. Comercializamos miel, polen, vendemos núcleos de abejas, vendemos reinas, vendemos láminas para la apicultura, vendemos trajes, vendemos todos los insumos y elementos que se necesitan para iniciar o para mantener una producción apícola. En este momento nos encontramos, digamos, en un proceso de expansión ya en el tema de mercadeo. Estamos construyendo una planta de producción y con esa planta esperamos llegar a un mercado mucho más grande, porque vamos a hacer el proceso del envasado y la preparación, digamos, de las diferentes mieles en diferentes empaques para diferentes mercados. Yo, de alguna manera, el primer contacto con las abejas lo tuve en el Colegio Bolivariano de Caicedonia. Allá tuvimos, al ser un colegio agropecuario, tuvimos las primeras clases de apicultura. La verdad, en esa época uno, digamos, de joven no le interesaba mucho el tema, nos daba miedo, pero sí le queda a uno como, digamos, la espinita de cómo trabajan las abejas. Ahí nos enseñaron cómo eran las abejas, las diferentes especies, que hay zánganos, que hay reinas, que hay obreras, cómo es una colmena, cómo está constituida, cómo producen la miel, etcétera. Bueno, todas esas cosas. Pero digamos que por cosas de la vida yo me fui a estudiar y luego también por azares del destino empecé a trabajar en una empresa que es comercializadora de miel. Ahí fui gerente de mercadeo y ahí descubrí que la apicultura y las abejas son digamos, un tema muy importante, una idea de negocio muy importante y además algo muy bonito, algo que lo enamora a uno. Entonces ahí arrancamos. Yo trabajé 3 años en esa empresa y ahí entré por primera vez en un apiario, me di cuenta cómo trabajaban las abejas y ahí surgió la idea de hacer un proyecto Fondo Emprender para, digamos, hacer una empresa nueva, independizarnos y empezar a trabajar con la producción de miel. ¿Por qué? Porque me di cuenta que había un problema y es que la producción de miel es muy pequeña, digamos, en Colombia. Entonces hay que producir más. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a producir porque ya tenemos los canales de venta, de comercialización, yo los conocía. Entonces empezamos a producir, pero además pensamos en 2 cosas fundamentales. Primero, producir miel de mayor calidad y segundo, cumplir con las normas, buenas prácticas apícolas. Entonces empezamos, digamos que esa fue la idea inicial del proyecto. Ya regresamos. El mundo del campo. Vive la experiencia Case IH. Conoce la tradición y portafolio de la marca con más de 180 años para el campo colombiano. Case IH, apoyando a los agricultores ayer, hoy y siempre. Doraquil y Crecedor, ideal para programa de cría, levante y ceba. Doraquil, 1 mililitro por cada 50 kilogramos de peso vivo. Crecedor, regulador orgánico, aumenta la producción y favorece la reproducción. Encuentra estos productos en tu agropecuaria de confianza. Conserve la calidad de la leche con tanques de enfriamiento de Maxitanques. Maxitanques, industria nacional de nivel mundial. ¿Quieres un ganado rentable? Protéjalo con Valiant, el antiparasitario más recio. El único de uso bovino, con Fluralaner, que protege no 1 ni 2, sino 3 veces más a tu ganado. Hasta 90 días sin parásitos externos para que tu ganado se ponga re gordito, igual que tu bolsillo. Medex, la fórmula más recia.
Otra vez las hormigas haciendo de las suyas. Tendremos que revisar para el hormiguero encontrar. Ahí está. ¡Ay, caramba! Y cada vez crece más. Necesitamos un producto confiable que nos permita controlar esta plaga. Se acabó la fiesta. Cuando la paciencia con las hormigas se agota, llega el verdadero rey. Amigos, llegó Lorsban SK, 2,5% de P. Porque cuando se trata de tus cultivos y árboles, solo confías en lo que ya conoces. Lorsban SK, 2,5% de P. Una marca de confianza y tradición. Y es de Zodiac. Sistemas de ensilaje mecánico y manual y de agro. Mecanización en nuestros campos. En Fúquene, Cundinamarca, encuentras el camino al cielo. Cabañas totalmente amobladas, con piscinas personales climatizadas, para que disfrutes de tu descanso con la paz y tranquilidad de la naturaleza. Cabañas Camino al Cielo. Un descanso del otro mundo. Seguimos con el canal El Mundo del Campo. Bueno, ¿cómo empezamos entonces a hacer el proyecto? ¿Cuál fue la idea? La idea era iniciar con unas abejas, digamos, primero menos agresivas, o digamos no agresivas, menos defensivas, porque las abejas no son agresivas sino defensivas. Entonces, en Colombia, digamos, hace muchos años llegaron las abejas africanas en los años 70, 80, colonizaron todo el país y de alguna manera se acabó la apicultura, que era, digamos, una muy buena fuente en el eje cafetero, por ejemplo. En el eje cafetero, la Federación de Cafeteros inició programas de apicultura porque, digamos, el cultivo del café está asociado al guamo, y el guamo es muy buen productor de miel. Entonces era una forma, digamos, de darle un valor al caficultor. Entonces muchos caficultores sabían de apicultura y tenían colmenas en sus fincas. Resulta que con la llegada de las abejas africanas todo esto se vino al piso, porque las abejas africanas empezaron a atacar, digámoslo así, y digamos, fue una época donde muchas personas se veía que había reportes de personas que han sido muertas por ataques de abejas. Eso fue el proceso como de africanización de las abejas en Colombia. Posteriormente entonces, las pocas personas quedaron como apicultores produciendo, y cuando ya llegamos nosotros, digamos, nuestra idea fue primero, y una de las cosas que planteamos fue mejorar, digamos, las características genéticas de las abejas. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a buscar cruces con abejas europeas y sacar razas, digamos, criollas que sean buenas productoras y unas abejas no, digamos, tan defensivas para poder trabajar. ¿Por qué? Porque en los llanos orientales donde estamos es una zona, digamos, que tiene se trabaja a temperaturas muy altas, y entonces se necesitan que las abejas no sean tan, digamos, defensivas para poder trabajar, digamos, con más comodidad y digamos, tener más rendimiento en el trabajo y en la producción. ¿Cuál es la diferencia de la abeja africana con la abeja europea? Pues que la abeja africana, digamos, es un poco más productora, más trabajadora. Pero al hacer cruces, digamos, de razas entre estas dos, podemos tener razas en Colombia que son muy buenas productoras y dejan trabajar y no tienen tanto problema, digamos, para poder trabajar. ¿Cómo, digamos, hacemos eso? Traemos las reinas, se compran en diferentes partes, hacemos intercambios de reinas con otros apicultores en otras zonas del país y mejoramos la genética. Y ya tenemos una genética, digamos, adaptada al medio, digamos, lo que es en el eje cafetero y en los llanos orientales, y digamos que nos ha ido muy bien, digamos, en términos de productividad con esas nuevas razas de abejas. ¿Cómo es, digamos, el tema de las abejas? Ustedes saben que las abejas no solamente son las apis mellifera, hay muchas especies de abejas. En Colombia tenemos muchas abejas criollas que son meliponas, y también hay unas que producen miel. Y bueno, entonces digamos que en abejas hay mucho de qué hablar, son muchas especies, pero digamos las que nos interesa en el tema de la apicultura, en el tema de lo que nosotros hacemos, es la apis mellifera. Como todos saben, las abejas tienen, digamos, digamos, la colonia se comporta como una unidad, y todas, digamos, que siguen como una especie de órdenes, todas son muy organizadas. Digamos que las abejas es la unidad, digamos, social, animal más organizada que puede existir.
¿Cómo funciona? Ellas tienen una reina, digamos que la reina se encarga es como el alma de la colmena, ella pone los huevos diariamente y tiene unas nodrizas que las están cuidando, unas guardianas que la están cuidando, las protegiendo, y entonces ella empieza a colocar sus larvas. Hay unas obreras que son las que hacen todo el trabajo dentro de la colmena, desde que son nodrizas, o sea que cuidan las larvas, guardianas, limpiadoras, hay unas que son que son las que vuelan y van a las flores, traen el néctar, etcétera, etcétera. O sea, todas tienen diferentes funciones. Parece ser que tienen las funciones de acuerdo a la edad, pero todavía no está, digamos, muy comprobado, pero son estudios que se han hecho. Todavía se hacen muchos estudios porque todavía no entendemos bien cómo funcionan las abejas, pero sí digamos que hemos avanzado. Y están los zánganos, que solamente están ahí para esperar cuando la reina hace un vuelo nupcial y hacer, digamos, la fertilización de la reina en el vuelo. Solamente tienen esa función. Y bueno, y de acuerdo, digamos, a las características de las abejas, digamos, a la raza y a las características del medio ambiente en cuanto a lo que es la flora que exista, y digamos las condiciones ambientales como temperatura, altura, precipitación, humedad, etcétera, tenemos diferentes, digamos, tipos de miel y diferentes, digamos, cantidades o rendimientos de producción. Entonces se juega con todo eso. Ya regresamos. El mundo del campo. Productores bananeros y plataneros, reduzcan costos, ahorren tiempo y maximicen la efectividad en sus aplicaciones de fungicidas con la potencia y la precisión de los drones DJI Agras. En Grupo CIS somos distribuidores autorizados de DJI Agras en Colombia, con soluciones tecnológicas que transforman el agro y un portafolio de productos a la medida de las necesidades de los productores agrícolas. Y en Grupo CIS cultivamos la evolución del agro. Motomart S.A. Más de 40 años de experiencia en la comercialización de maquinaria para el desarrollo agropecuario y la construcción en Colombia. Contáctenos. Husqvarna. 336 años de soluciones a las necesidades del campo en el mundo. Husqvarna Colombia. Líder en la mecanización para profesionales forestales, contratistas, sector agropecuario y línea campestre. Husqvarna, un equipo para cada necesidad. Llegó a Colombia Papapun, la bomba hidráulica más eficiente del mundo. Suba agua sin combustible, sin riesgos, sin costos. Más de 60 países lo demuestran. Papapun de Hidrocero Energy, agua sin costo. Mejora el rendimiento productivo y reproductivo de sus animales con Gestagan, aportando fósforo, selenio, zinc, cobre y yodo, un producto de Laboratorios SFC. En Fúquene, Cundinamarca, encuentras el camino al cielo. Cabañas totalmente amobladas, con piscinas personales climatizadas, para que disfrutes de tu descanso con la paz y tranquilidad de la naturaleza. Cabañas Camino al Cielo, un descanso del otro mundo. Seguimos con el canal El Mundo del Campo. La idea que nosotros tenemos y que está trabajando es sacar mieles de diferentes orígenes, digamos, del lugar y diferente origen botánico. ¿Para qué? Para caracterizar, digamos, lo que son sabores, texturas, colores, digamos, características organolépticas y físico-químicas que nos pueden dar mucho más valor a la miel por la diferenciación que puede tener, digamos, cada tipo de miel. Entonces eso es, digamos, el trabajo que estamos desarrollando, tratar de sacar diferentes orígenes y calidades de miel para buscar mercados, digamos, más selectivos, más exclusivos, que le den valor a ese producto. Bueno, la abeja con la que nosotros trabajamos es un cruce de una abeja italiana que se llama Carniola. Esa abeja se mezcla con abejas colombianas
y sacamos, digamos, unas razas adaptadas al medio colombiano. ¿Cómo es las características de la abeja? Estas abejas, digamos, son, digamos, un tamaño regular, ni muy grande ni muy pequeña, y por lo regular tienen los anillos, digamos, muy marcados, se pueden diferenciar claramente. Pero eso no es, digamos, tan estándar, porque pueden salir cruces donde tú tienes abejas que son muy negritas y otras, como nosotros llamamos, muy monitas, o muy, digamos, muy características de la abeja tradicional, que es con anillos entre amarillo y negro, digámoslo así. Entonces no tenemos como una diferenciación clara de cuáles son las características, digamos, físicas de la abeja como tal. ¿Cómo las distinguimos? Digamos, ¿cómo se hace la selección genética? De cada apiario se buscan las colmenas que tienen mayor productividad y menor defensividad o grado de defensividad. Con esas reinas se sacan aparte y se empiezan a desarrollar hijas de esa reina madre que tiene unas buenas características. Esas hijas luego se hace una fertilización con zánganos que vengan de otras colmenas para hacer el cruce, digamos, de otras regiones puede ser. Entonces ahí vamos sacando y seguimos seleccionando y vamos sacando, digamos, nuevas reinas de esas que nacieron, las que mejor responden, y a esas también les sacamos hijas, y así, digamos, vamos haciendo la selección genética para ir mejorando, digamos, todo el tema de lo que es productividad y lo que es defensividad, que es lo que buscamos realmente en los apiarios. Buenos días, para contarles esta historia de cómo inició Biomieles y todo el proceso que hemos realizado durante estos 5 años de trabajo con la empresa. Inicialmente nuestra empresa fue beneficiaria de un proyecto Fondo Emprender, donde logramos establecer 300 colmenas. Hace 2 años logramos la condonación del proyecto, 111 millones para el proceso de apicultura que llevamos a cabo ahora. Nuestro énfasis siempre fue la parte de producción, por eso montamos 2 criaderos acá en Caicedonia, Valle del Cauca, y unos apiarios en el Quindío y otros municipios del norte del valle. Ya posteriormente terminamos ese proceso, realizamos todas las cosechas de miel cafetera, cítricos y demás vegetación que hay acá en la zona del eje cafetero, y debido a unos procesos que hacen de tecnificación en muchos monocultivos, entre ellos el aguacate y el cítrico, decidimos desplazarnos hacia los llanos orientales, ya que hace 3 años sufrimos un envenenamiento de unas 200 colmenas. El envenenamiento fue ocasionado por fumigaciones en café, cítrico y aguacate. Fumigaciones realizadas con fipronil y otros agroquímicos que son tóxicos y letales para las abejas. Entonces, en base a eso, nuestra empresa perdió un gran número de colmenas y decidimos empezar a buscar opciones, y entre esas opciones estaba Puerto López Meta y en la franja de Monte Llanero. Entonces hicimos las gestiones, hicimos una alianza de trabajo de producción con una reforestadora de allí, de la región del Meta, llamada Rancho Victoria, y empezamos el primer proceso de transhumancia en el mes de febrero del año 2017. Arrancamos con 100 colmenas y actualmente tenemos 850 colmenas en producción allá. En estos momentos también hicimos una alianza de producción con una empresa llamada Apifarma y estamos produciendo unas 6 toneladas mensuales aproximadamente. Bueno, les cuento qué pasó con el tema del envenenamiento de las abejas. Esa problemática se empezó a empeorar paulatinamente, ya cuando nosotros nos sucedió también simultáneamente un compañero llamado Jairo Velandia en Huasca, Cundinamarca, sufrió el envenenamiento también de casi 200 colmenas. Entonces, en base a eso, ya nos empezamos a unir grandes apicultores y ese año se envenenaron unas 3.800 colmenas a nivel nacional.